Estábamos viendo la pantalla. Ahí Sí, sí. Ok, ahí estamos. Listo, a ver, entonces, eso es el tema de buscadores, ¿sí? Vamos con Google Ads y Google Business. Google Ads, les explico brevemente, es la plataforma de publicidad de Google, ¿ya? Cuando ustedes ponen en Google una palabra y dicen, por ejemplo, mesas o escritorios de madera, les aparece siempre una sección que dice publicidad, ¿no es cierto? O anuncio. Y salen tres, cuatro, cinco resultados y después les salen otras empresas más, otros links. Ya, todas esas empresas que les aparece al principio que dice anuncio son publicidad de Google. Cuando ustedes, por ejemplo, navegan en una página web y tienen unas pestañas a los lados, aquí verticalmente, ¿no es cierto? Y le sale ahí publicidad vertical de algún producto o algún servicio, eso también es Google. Sí, todo eso aplica en Google Ads. Permite, lógicamente, que las empresas aparezcan en los resultados de búsqueda cuando los usuarios buscan palabras clave relacionadas con sus productos o con sus servicios. Así que es muy importante manejar Google Ads en una campaña de publicidad. No es redes, ojo, Google Ads no es redes sociales. ¿Sí? Es Google Ads, es publicidad en Google. Y ya se pueden imaginar todas las plataformas y todo lo que tiene Google, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes hacen publicidad en Google, aparecen en todos los resultados de Google, ¿ok? Por eso es que es tan importante manejar este tema. Eh, Google Business es muy importante, sobre todo en el tema de SEO que les decía, porque cuando uno, por ejemplo, optimiza un perfil de Google, crea una cuenta en Google Business, estamos logrando lo que para muchos es hoy por hoy una condición 1A de montar un negocio. Por ejemplo, esta herramienta es gratuita y primero que nada permite a las empresas gestionar su presencia, digamos, local. Google identifica qué negocios son de una ciudad, de una provincia, de un país y no, we- lógicamente no. aplica para Google Maps. Es decir, ustedes ahí van a registrarse para poner su dirección, para que se les vea en el mapa y cuando alguien diga dónde queda tal restaurante, pum, mando la ubicación. O busco en Google Maps o busco en Google y me aparezca la dirección del restaurante. Para eso es Google Business o Google My Business. ¿Sí? No es difícil de configurar en realidad. Ustedes con una cuenta de Gmail pueden abrir un perfil e ir llenando los típicos pasos. Nombre de la empresa, teléfonos, contacto, dirección, fotografías, en fin, un poco de cosas más, número de WhatsApp, horarios de atención. O sea, es muy sencillo en realidad, pero eso sirve muchísimo para la visibilidad local, para la reputación online, porque ahí van a dejar muchos de los reviews y reseñas que tienen de su local y brinda mucha confianza al consumidor. Así que estos dos aspectos son también muy importantes, sobre todo en el tema de negocios, porque hay resultados rápidos, hay campañas muy puntuales, hay una competencia fuerte, pero que también puede no estar haciendo lo que ustedes hacen. Y Google Business en particular es muy importante para negocios físicos, por el tema de Google Maps, por ejemplo, o de las reseñas o de las fotografías que brinden finalmente ese grado de confianza para algunas empresas o algunos negocios. Si hablamos de publicidad en redes, ya les digo que no es Google Ads, sí tenemos que hablar específicamente de SEO y de SEM. ¿Qué es SEO y qué es SEM? Son siglas en inglés, ¿ya? SEO significa Search Engine Optimization, ¿no? Optimización de los motores de búsqueda, es decir, es el conjunto de todas aquellas técnicas y estrategias que hacemos para mejorar el posicionamiento orgánico de una página web, de un sitio web en Google, ¿sí? SEM, por otra parte, es el Search Engine Marketing, ¿ya? Son los motores de búsqueda, pero haciendo marketing, haciendo publicidad, es decir, pagando publicidad en los buscadores para aparecer en estas posiciones destacadas. Entonces, ahí es cuando yo, por ejemplo, digo, voy a pautar en redes sociales o voy a lanzar una campaña de ads en Facebook, ¿sí? O voy a lanzar publicidad en TikTok. Eso es hacer SEM. SEO es posicionar de manera orgánica. Quiere decir orgánica, no pagar. Eso es orgánico, es decir, no pago. Eso es hacer temas orgánicos. No se paga por un clic, pero se requiere tiempo en SEO. Es decir, no es de la noche a la mañana. Requiere un tiempo poco a poco. Lo bueno de eso es que va a ser duradero. Si yo optimizo SEO en mi página web, en mis perfiles de redes y demás, voy a tener un resultado duradero en el tiempo. Si hago SEM, en cambio, sí tengo resultados rápidos, se paga por clic, ¿ya? O por alcance o por el objetivo que yo quiera plantear, pero se acaba la plata, se acaba la campaña y se acaban los resultados. ¿Ok? Entonces, ahí viene quizás la parte negativa de hacer SEM. ¿Ok? Esas son las grandes diferencias. SEO se construye con autoridad y con sostenibilidad. SEM, en cambio, es visibilidad inmediata y se construye con dinero. Así de sencillo, así de rápido. Eso es en marketing digital, conceptos que ustedes deben de seguro conocer. ¿Sí? Ahora,
Cuando yo hago campañas de marketing digital, yo debo conocer las formas en las cuales yo puedo medir. En marketing digital todo puede medirse, ¿ya? Todo puede medirse. La medición de un desempeño de campañas digitales se evalúa en base a los resultados de las acciones que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, si yo quiero más alcance, pues miro cuántas personas han visto mi anuncio. Si yo quiero datos, veo cuántas personas han dejado lleno un formulario, ¿sí? Hay métricas y hay indicadores claves, ¿sí? También conocidos como KPIs, que se tienen que aplicar en marketing digital y que me van a servir a mí para determinar si una campaña, si una acción son positivas, son negativas, si está funcionando o no está funcionando, y en base a eso tomar decisiones, porque yo puedo saber cuántas personas vieron un anuncio, yo puedo saber cuántas personas interactuaron, yo puedo saber cuántas personas han comprado un producto, puedo saber cuánto costó cada clic, cada resultado. Y eso me da también a mí la pauta de saber si estoy gastando mucho, estoy gastando poco, si puedo invertir más, si puedo invertir menos, si invierto más, me irá mejor. O sea, todo eso se puede determinar en base a estas métricas. ¿Por qué es importante? Porque así yo puedo saber si funciona o no funciona algo que estoy haciendo. Puedo corregir errores sobre la marcha para evitar gastar más recursos, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo optimizar presupuestos, yo puedo inclusive parar. Si después de hacer algunas correcciones de alguna campaña no estoy recibiendo resultados, yo puedo parar. Algo que, por ejemplo, en otro tipo de, digamos, plataformas no puedo. Yo ya invertí, ya pagué mi plata y se fue. O sea, salga por donde salga, vaya por donde vaya, no puedo hacer nada más. En cambio, en marketing digital sí puedo hacerlo. Entonces, por eso es que es importante porque el control que yo tengo es muy importante. Una campaña, por ejemplo, con muchos clics, ¿ya? Digamos, en la publicidad que estoy lanzando, pero que tiene pocas ventas, a mí me puede generar un problema, ¿no es cierto? Y yo puedo deducir por esas métricas que les acabo de mencionar, posiblemente que yo tenga un problema en la oferta. Es decir, hay mucha gente que está viendo, entrando a mi producto, pero no compra. Es decir, no le atrae la promoción. O posiblemente la página web donde va a comprar no está bien hecha, ¿ya? Y no hay resultados. O el precio. El precio es muy elevado en comparación de otros productos similares, bajemos el precio. Es decir, tengo que determinar qué es lo que está fallando, dónde está el problema, pero se puede corregir sobre la marcha. Y eso definitivamente es algo, lógicamente, muy importante. Hablemos de herramientas de Google, ¿sí? Más que nada para que ustedes conozcan, ¿sí? Este tema, que no se les pase por alto. Em, Hay algunas herramientas, como por ejemplo lo son Google Analytics o Google Trends, que son muy importantes porque con ellas ustedes pueden analizar el comportamiento del usuario y el desempeño de ciertas acciones digitales. Por ejemplo, en Google Analytics ustedes pueden conocer el número de visitantes que tienen, pueden conocer las fuentes de tráfico, de dónde vienen sus visitantes a su página web. Qué tipo de comportamiento tiene el usuario o las conversiones que están haciendo, ¿sí? En qué puntos están cayendo o no. Conversiones hablamos de ventas finales. Google Trends, en cambio, me ayuda a mí a analizar qué es lo que yo puedo ofrecerle y cómo relacionar eso con mi producto y servicio al cliente final. Por ejemplo, Google Trends analiza tendencias de búsqueda, es decir, hoy en día están buscando muchas personas del tema del osito polar y la campaña de Pepsi, entonces yo puedo quizás anclarme de eso y vender más bebidas gaseosas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, depende de la estrategia de algún tipo de negocio. O yo les decía la semana pasada a un grupo de chicos, que si la tendencia del mercado era este mensaje que lanzó el presidente de la República diciendo que los préstamos hipotecarios en el BIES hoy en día van a estar al 2,99%, ¿sí? Pueden afectar directamente a un negocio de construcción, a una ferretería, a una empresa que vende cemento o a una empresa que vende seguros para el hogar. O sea, se activan muchas cosas en base a las tendencias que están en el mercado actualmente. Sí, para eso me sirve Google Trends, para analizar estacionalidades, para analizar palabras clave que me pueden servir a la final para desarrollar algún tipo de campaña. ¿Estamos? ¿Cuáles son algunas métricas? Vamos con el tema de métricas claves también en el marketing digital. Y acá quiero hacer una rápida revisión porque eso es algo que a ustedes les va a servir bastante. Hay muchas métricas, muchos KPIs, ¿sí? Pero estas métricas son indicadores numéricos que les van a servir a ustedes muchísimo y que son básicos en conocimientos de marketing digital para que ustedes puedan analizar si una campaña va bien o mal, ¿sí? Rapidísimo. Alcance o impresiones. ¿Qué es el alcance? El alcance es el número de personas que ven un contenido, ¿sí? Las impresiones, en cambio, son el número total de veces que se muestra un contenido. No es lo mismo, ¿sí? En el marketing digital, por ejemplo, estamos acá presentes, ¿cuántos estamos aquí en la sala en este momento? 21 personas, ¿sí?
Estamos 21 personas conectadas. Si a todos aquí nos muestran un mensaje, somos 21 personas que ha alcanzado esa publicidad. El alcance es 21 personas. Pero puede que cada uno de nosotros haya visto la misma publicidad 5 veces. ¿Sí? Estamos hablando de más de 100 impresiones y 21 no de alcance. ¿Estamos? Las impresiones son la cantidad de veces que se muestra el mensaje en redes sociales, por ejemplo. ¿Cuántas veces salió? Pero el alcance es cuántas personas lo vieron. ¿Ok? ¿Qué es el CTR? El click-through rate en inglés. Significa, es un porcentaje. Cuando hablamos de rate es porcentajes. El rate es el porcentaje de personas que han hecho clic en un anuncio. ¿Ya? Es el porcentaje de personas que han hecho clic. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos qué cantidad de personas realmente les llamó la atención una publicidad al punto en que hicieron clic. ¿En qué etapa del embudo de ventas está el hacer clic? Eso lo determinamos nosotros, ¿sí? Pero generalmente está en la etapa ya de comparación, ¿sí? O de consideración. No de venta porque aún no nos ha comprado nada. ¿Qué es el CPA? Es el costo de adquisición. Es cuánto me cuesta a mí conseguir un cliente, ¿ya? Después de todas las acciones. Esto ya se ve con el número de ventas que se ha alcanzado. Y ojo, estos datos hay fórmulas específicas, pero ustedes, por ejemplo, en redes sociales ya tienen estos números, ya tienen estas métricas exactas. Entonces ya solamente tienen que saber interpretar las métricas en base a su campaña. Por ejemplo, hay otro que es muy importante, que es el CPC, que es el costo por clic. ¿Ya? Si antes yo les dije cuál es el porcentaje de personas que hace clic, yo también puedo saber cuánto me cuesta que cada persona haga clic. Ojo, sin llegar a hacer una conversión definitiva, pero ya tengo por lo menos una persona que inició una conversación conmigo. Y ahí generalmente en el CPC, en el costo por clic, se mide el éxito de una campaña en redes sociales, porque yo puedo estar gastando, por ejemplo, por clic, puedo estar gastando $1, $2, $3, y puede sonar abajo, un valor muy bajo, pero una campaña exitosa en redes puede significarme alrededor de, no sé, puedo pagar hasta 2, 3 centavos. O sea, es mucho más barato el costo por clic en una campaña muy bien implementada, ¿sí? ¿Qué es el retorno de inversión? Es cuánto se gana frente a lo invertido. ¿Cuánto invertí? Invertí $500. ¿Cuánto gané? $500, salgo tablas, ¿ya? Entonces hay que saber cuánto se está ganando por lo invertido. La conversión es lógicamente las acciones que yo quiero, un registro, un contacto, un formulario, una venta, y el engagement, que es otra métrica importante, porque eso mide el nivel de interacción con el contenido que estoy sacando. Y eso es, por ejemplo, la cantidad de comentarios, la cantidad de likes, la cantidad de compartidos que tengo, la cantidad de, en fin, un poco de cosas en base a una publicación que yo he hecho, ¿sí? Para que sepan más o menos qué es lo que ustedes pueden hacer. ¿Cómo interpretar estas métricas? Les pongo un ejemplo. Porque miren, no todas las métricas son igual de importantes, depende del objetivo que persigamos. La clave está en medir lo que se quiere lograr. Si yo quiero más visualizaciones, mido alcance e impresiones. Si yo quiero medir más conversiones, me interesará más el costo por clic o el click-through rate, cuántas personas han hecho clic. O yo quiero saber, no sé, cuánto he ganado finalmente en dinero, entonces el ROI es lo que más me importa, ¿ya? Un negocio, por ejemplo, puede tener mucho alcance, es decir, muchas personas que hayan visto su anuncio, mucho engagement, muchas personas que han dejado likes, que han dejado comentarios, que han compartido el contenido, en fin, mucho engagement, ¿ya? Con un contenido, pero bajas ventas. Es decir, no ha logrado transformar esa cantidad de personas que han visto el anuncio y que han hecho clic en el anuncio en ventas finales. Entonces, esto indica, por ejemplo, que la estrategia en sí de contenido funciona porque está llamando la atención de la gente. Es decir, no hay problemas ni en la fotografía, ni en el texto, ni en el video, sino quizás en el precio final, en el proceso de venta, ¿ya? Por eso es que tenemos que analizar qué es lo que está fallando finalmente. Lo que hablábamos hace un momento atrás. ¿Qué pasa si mucha gente le ha dado like, ha compartido, ha visto el video de Pepsi, del osito polar, pero no se ha traducido en un mayor número de ventas? Quiere decir que finalmente logramos un mejor posicionamiento, logramos un alcance importante, pero no logramos vender más. Pero posiblemente el objetivo de la campaña no era vender más, era justamente ese, el generar mayor engagement. En base a esa métrica, es un éxito total. ¿Sí? En base a ventas, no tanto. ¿Ok? Listo. Concepto e importancia de las ventas. Antes de entrar al tema ventas, que es ya la última parte, digamos, de la unidad 5 en esta tutoría, quiero que, nada, me digan si es que alguien tiene alguna pregunta, chicos, de marketing digital. ¿Alguien tiene alguna duda?
que yo pueda resolver. Algo que no haya quedado claro, tal vez. Nada, todo claro entonces. Ok, siendo así, avancemos entonces con este otro tema también, ¿sí? Que es el tema de las ventas. Yo les mencionaba, yo les decía, chicos, que marketing no es lo mismo que ventas, ¿sí? Marketing no es lo mismo que ventas. Marketing se relaciona mucho con las ventas, marketing brinda oportunidades para generar mayores ventas, pero las ventas en sí son el proceso mediante el cual la empresa, en este caso, o el negocio, logra transformar todos los esfuerzos hechos por el marketing en ventas para la empresa, en ingresos para la empresa, en dinero constante y sonante para la empresa. ¿Sí? La empresa logra intercambiar valor por ingresos, es decir, lo que hemos generado en marketing por ingresos para la empresa. Finalmente, el objetivo de todo negocio. Conecta mucho la oferta de productos que yo hice, las necesidades que hay en el mercado con el producto final. ¿Sí? Entonces, las ventas en sí, yo diría que constituyen la principal fuente de ingresos de cualquier organización, de cualquier negocio. Ustedes, administradores de empresas, lógicamente que se van a fijar siempre en las ventas, en cuántas ventas hay. Estudiantes de gastronomía, es lo mismo. Ustedes van a fijarse finalmente en cuántos platos, en cuántos productos se han vendido. ¿Ya? Todo lleva hacia este punto final. Lo importante es que ustedes entiendan en este momento o después de todo lo que hemos visto, que el hacer marketing me conduce a poder cerrar ventas. ¿Cómo puedo yo vender un producto o un servicio si quizás nadie me conoce? Si nadie ha hablado de mí, si nadie sabe qué es lo que ofrezco, si nadie conoce los beneficios de mi producto, de mi servicio, ¿ya? Entonces, es más fácil, entre comillas, llegar a una venta cuando se ha hecho un buen marketing. Y digo entre comillas porque no siempre, como veíamos antes en el embudo de ventas, no todos los contactos, los leads o los clientes que se han conseguido en una campaña finalmente terminan siendo ventas reales, ¿ya? Y ante eso debemos ser muy claros, porque, por ejemplo, hay muchas veces en los que la métrica indica que se consiguieron, por decir, no sé, 100 leads, pero se han vendido, no sé, dos paquetes. Hablemos de paquetes turísticos, por ejemplo. Ya tengo 100 personas que hicieron clic, que se interesaron, pero solamente vendimos dos. Dentro de algunos mercados y algunas industrias, las métricas también cambian. Normalmente, por ejemplo, para vender proyectos en una empresa, que se llama una consultoría una consultora de proyectos X, cualquiera que sea, pueden tener quizás al mes, no sé, 100, 150 propuestas de proyectos, ¿ya? Pero consiguen el 2%. Tal vez consiguen dos, tres proyectos, cuatro proyectos al mes. Ese número finalmente es es bueno dentro del mercado para la industria que manejan en ese negocio, sea bueno. ¿Ya? Cerrar cuatro o cinco proyectos al mes debe ser muy positivo para una empresa de proyectos, dependiendo del tamaño también que se maneje, ¿ya? Pero posiblemente, no sé, en un restaurante de 150 opciones, vender cinco platos al mes, lógicamente que no es un buen número. Ok, entonces eso es las ventas, ¿sí? Las ventas no deben entenderse únicamente como el acto final de cerrar, ¿sí? Una transacción, sino que en realidad terminan siendo un proceso integral que inicia con la identificación de clientes potenciales y continúa con la presentación de una solución y que finalmente se consolida con la relación comercial sostenida con un cliente, ¿ya? Entonces, hacer ventas tampoco es fácil. Desde la perspectiva empresarial, el marketing genera interés. Las ventas convierten ese interés finalmente en ingresos para la empresa, en dinero. Y el servicio en sí mantiene al cliente en el tiempo. Es decir, cómo nosotros le atendemos al cliente o lo que podemos brindarle en ese tiempo es lo que le hace al cliente fidelizarse con nuestro negocio, con nuestra marca, con nuestro producto o nuestro servicio. Sobra decir que sin ventas no hay negocio. ¿Sí? Sin ventas realmente no hay flujo de caja, no hay rentabilidad, no hay empresa que dure, no hay sostenibilidad empresarial, ¿ok? Entonces sí es importante el saber que las ventas son una pieza muy importante y clave realmente dentro del desarrollo de un negocio. Ahora,
Dentro de todo esto hay una evolución en las ventas, ¿sí? Hay un enfoque histórico en donde existían ventas tradicionales enfocadas en el producto, ventas persuasivas que estaban enfocadas más en tratar de persuadir a la persona sobre un producto o un servicio. Hay ventas que son consultivas, que tienen que ver con la comprensión del problema de un cliente. Por ejemplo, no sé, una consulta médica, ¿sí? Ventas relacionales que tienen que ver con la construcción de confianza a largo plazo, por ejemplo, la venta de un seguro de vida o un vehículo, ¿sí? Posiblemente tiene que ver con algo más planteado a largo plazo. Y hoy en día están las ventas digitales, ¿sí? En donde se utiliza mucho el tema de la tecnología, se depende de tecnología para poder hacer una venta en muchos casos y sobre todo brindar datos específicos y tener canales que sirvan para hacer una transacción de este tipo. Entonces, el cliente actual, como hablábamos antes, al estar mayormente informado y tener mayor poder, decide con mayor autonomía sobre una venta. En este proceso, nosotros, por ejemplo, como negocio, deberíamos plantearnos la idea de que la venta debería realizarse sin un agente de ventas, sin un agente que represente a la empresa. Y por ende, la venta se realice en todos los pasos anteriores que hicimos dentro del marketing. ¿Ya? Por eso es que el marketing y las ventas están directamente relacionadas. El vendedor moderno, ¿sí? Ya no convence de una compra a una persona, sino que lo asesora. ¿Ya? En cuanto a beneficios y demás, porque el cliente en sí ya sabe, ya conoce. Uno lo asesora quizás en el camino de compra, pero muchas veces el cliente ya sabe todo lo que tiene que saber sobre un producto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que también hablar? ¿Qué es lo que hace un gerente de ventas? ¿Cuáles son los deberes y las responsabilidades de un gerente de ventas? ¿Podemos llegar a ser gerentes de ventas de una empresa? Por supuesto que sí. Pero muchas veces decimos del gerente de ventas y nos pasa a muchos, ¿no? Que hemos estado en un área de ventas, un área comercial. Y decimos, el gerente no hace nada. Solamente se preocupa de ver que todos cumplan sus números, sus metas, sus cuotas y nada más. ¿Ya? El gerente de ventas, miren, es el responsable de planificar justamente, de planificar, de organizar, de dirigir y de controlar todas las actividades comerciales de la empresa, asegurando que se cumplan los objetivos de vender. ¿Sí? Tiene voz y voto en muchas partes de la empresa, depende de los procesos que cada una maneja, las ideas que cada empresa maneja, ¿ya? Pero él, por ejemplo, es el que diseña el plan de ventas. ¿Cómo se va a vender? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las cuotas de cada vendedor? ¿Cómo, por ejemplo, el gerente de ventas le van a decir, oye, mira, necesitamos montar una nueva sucursal en la ciudad? Queremos montar un nuevo negocio en otro sector porque vemos que el negocio puede crecer más, pero para eso necesitamos flujo, necesitamos dinero, necesitamos incrementar las ventas. ¿Qué hacemos para aumentar las ventas? Y ahí es cuando él tiene que aparecer con ideas de cierre y decir, promocionemos de tal manera, lancemos un descuento de este tipo, es decir, empezamos a planificar qué es lo que debemos hacer para llegar a ese objetivo. Organiza la fuerza de ventas, que ya vamos a ver más adelante, pero la fuerza de ventas habla del grupo de personas que van a trabajar justamente en las ventas. Supervisa el desempeño, corrige a tiempo, ¿sí? Si la meta es llegar a 50 ventas en el mes y a los 15 días tengo 5 ventas, estamos mal, ¿sí? Tenemos que agitar el paso y hay que reforzar las ventas. Generalmente el gerente de ventas es un experto cerrador, ¿sí? Es decir, es un experto en convencer, en asesorarle a alguien para que finalmente diga, sí, yo quiero esto y lo compro. Como gerente de ventas también tiene muchas veces la autoridad que un asesor no tiene para brindar un descuento, una promoción, brindar un obsequio y finalmente convencer en base a eso de una venta final. Todo con el objetivo de cumplir con la cuota, cumplir con las ventas finales. El gerente de ventas también vende, ojo, ¿ya? También vende, pero no solo vende, sino que gestiona también personas, procesos y mide resultados. Tiene un poco más amplia la visión de qué es lo que hay que hacer en el área y por ende puede corregir a tiempo. Ahora, ¿dónde está la planeación de las ventas? La planeación de ventas habla de un proceso en el cual la empresa tiene que establecer, primero que nada, objetivos comerciales, ¿sí? Es decir, número de ventas, cuánto vamos a vender, cuánto sí, cuánto no. Define también estrategias y organiza recursos para alcanzarlos en un periodo determinado, ¿sí? Los elementos de la planeación son objetivos de ventas, finalmente presupuestos comerciales, tamaño de la fuerza de ventas, territorios y zonas, que también es muy importante analizarlos, y cronogramas de acción. Cuando uno, por ejemplo, habla de esto, a mí me gusta poner mucho el ejemplo de los visitadores médicos.
¿sí? Porque los visitadores médicos son expertos vendedores y ellos tienen justo todo esto de acá que acabo de mencionar, estos elementos de planeación. Saben cuál es su objetivo de ventas, saben cuál es su meta, cuál es su cuota, dónde tienen premios además, tienen presupuestos que cumplir, ¿sí? Presupuestos comerciales que deben cumplir. Hay un tamaño específico de la fuerza de ventas que cubre una zona, un área, un país determinado, es decir, una zona en específico, muy importante, y tienen territorios y zonas, ¿sí? Un visitador médico puede estar en una ciudad y ocuparse de los centros médicos, hospitales, clínicas, consultorios de cierta zona, de tal calle a tal calle, y en otra ya viene otro visitador, ¿ya? Y suele pasar esto muchas veces. Entonces, tienen muy bien definido qué es lo que tienen que hacer. Esto pasa también con Pepsi, con Coca-Cola, con las tiendas de barrio, con muchas cosas que tienen zonas específicas para poder distribuir mejor sus productos. Y tienen cronogramas de acción, ¿ya? Cronogramas de acción que se resumen prácticamente en cómo ellos planifican, ¿no? Vuelvo al término de planificar, eh, las actividades que van a hacer. Si es que van a visitar un médico, le llevo tal cosa, o le invito a cenar, le invito a comer, o posiblemente le llevo un regalito, le llevo un obsequio. Si tienen un cronograma de acción bastante específico en base a las visitas que van a hacer. Es decir, son bastante bien organizados en ese aspecto. Necesitan serlo, si no, los resultados no se ven bajo ningún concepto. Entonces, una buena planeación de ventas, chicos, reduce mucho la improvisación. El momento en que uno tiene que hacer algo que no tenía previsto, reduce mucho el haber planeado. Permite anticipar problemas, ¿sí? Y mejora, lógicamente, el uso de ciertos recursos, como por ejemplo el tiempo, recursos financieros también y recursos humanos, porque también se necesitan personas para vender en muchos casos y eso se evita mediante estos canales. Ya no estamos ojo, hablando solamente de ventas digitales, sino ventas en general de una empresa, ¿ok? O de un negocio. ¿Cómo determinamos zonas? Que quizás es a veces lo más complicado. La determinación de zonas y rutas muchas veces consiste en organizar geográficamente el territorio de ventas para asignar clientes y recorridos de manera eficiente, ¿sí? Ahora, en todos estos aspectos, a ver, denme un segundito. Denme un segundo. Listo, chicos, perdón, fue ahí una fallita técnica. A ver, la determinación de rutas y zonas que les decía consiste en organizar geográficamente el territorio de ventas en base a los objetivos que tiene la empresa, ¿no es cierto? La llegada, ¿se acuerdan que hablábamos de segmentación? ¿Sí? Segmentáramos demográficamente o geográficamente. Bueno, pues entonces la segmentación que hicimos nos sirve para saber en dónde están nuestros clientes y por ende saber cómo podemos llegar a ellos. Em, Creo que esto es bastante entendible, ¿no es cierto? Es decir, cómo nosotros podemos determinar zonas, rutas, dependerá mucho del tipo de negocio en el que estemos, pero hay objetivos principales que cumplen prácticamente todos los negocios, y es que tenemos que tratar como empresa, y por ejemplo, el gerente de ventas tiene que tratar de optimizar el tiempo del vendedor. A veces se habla, por ejemplo, de que un vendedor puede hacer, no sé, 80 llamadas al día. O un vendedor puede recibir 8 clientes al día, quizás 16 si se demora media hora, ¿no es cierto? Y así vamos tratando de optimizar los tiempos de un empleado, de un vendedor que trabaja 8 horas diarias. Si trabaja más, puede atender más clientes. Entonces, en base a esas variables, lo importante es que se pueda optimizar el tiempo del vendedor. Cuando uno habla de ventas, ya un poquito más adelante les voy a comentar este tema, pero cuando uno habla de ventas, ya sea en temas de gastronomía, por ejemplo, o en temas administrativos, ustedes tienen que tener muy, muy claro qué es lo que venden y cómo lo van a vender, ¿sí? Porque el tiempo del vendedor es importante. Caso contrario, si un vendedor no logra cerrar un negocio rápido, debe pasar al siguiente. Hay negocios en los que un vendedor puede demorarse horas y horas atendiendo, pero eso le resta posibilidades de vender a quien sí está más interesado, ¿ya? El ejemplo típico es aquel que va a la tienda, ¿no es cierto? Y empieza, ¿puedo ver esto? ¿Puede mostrarme esto? ¿Puedo probar esto de aquí? ¿Puedo hacer esto de acá? Y finalmente no compra nada.
¿Qué pasa con el vendedor? Se molesta, se enoja, es el vendedor que dice, va a comprar para mostrarle, si no va a llevar para bajarle, si no, no le muestro. Es porque, claro, no me va a comprar, me hace perder el tiempo y se me fueron 4 clientes que entraron al local que posiblemente sí me pudieron haber comprado. Entonces, el tiempo del vendedor tiene que ser muy valorado, ¿sí? Tiene que ser muy valorado en una empresa, caso contrario va a tener problemas. También es importante definir rutas y zonas porque evita el gastar más en desplazamientos, ¿sí? Hoy al menos con las herramientas que tenemos en el teléfono, como Google Maps o Waze, es fácil planear rutas, o al menos más fácil que antes. ¿Ya? Porque yo digo, ok, voy del punto A al punto X y paso por el B, C, D, E, F, siguiendo un camino. Antes, a veces, por ejemplo, nos tocaba ir al punto A, luego al M y luego al B y luego regresarnos a la Q y así. Entonces perdíamos mucho tiempo y mucho dinero en desplazamientos. Entonces la idea es generar un orden en la ruta, inclusive para reducir costos. ¿Qué nos ayuda también esto? A poder organizar una agenda. ¿Quién de aquí es impuntual? Levante la mano nada más, no hace falta que me prendan el micrófono. O mejor dicho, vamos, no para quedar mal. ¿Quién de aquí es puntual? ¿A quién de aquí le gusta la puntualidad? ¿Quién de aquí se considera una persona puntual? Nadie. Andrea, muy bien, me alegro. Yo quisiera pensar que también, sí, me atrevería a levantar la mano, pero a veces las cosas fallan, ¿no es cierto? A veces tenemos problemas. ¿En qué nos ayuda a definir una ruta o una zona, un reparto de trabajo? Gracias, Andrea, ya puedes bajar la manita. ¿En qué nos ayuda todo esto? Justamente en que uno puede planificar tiempos y decir, mi estimado señor cliente X, mañana por favor lo voy a visitar a las 2 de la tarde, estoy en su oficina. Entonces, quien no planifica una ruta generalmente tiene más problemas que una persona que así planifica. A la persona que sí planifica se le pueden presentar contratiempos, por supuesto que sí. Soy fiel muestra de aquello y ustedes lo saben. Pero a la persona que planifica posiblemente tenga menos problemas o se le haga más fácil resolver un inconveniente que una persona que no planificó. Y ahí es cuando vienen las excusas. Imagínense un vendedor. Ustedes son las personas a las que les van a vender algo y ustedes le dan la cita a un vendedor para sí, mañana a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, porque ni siquiera avisan con tiempo, a las 3 de la tarde o 5 para las 3 les llaman a avisar. Vea, ¿sabe qué? Lo que pasa es que se me dañó el carro, es que un cliente se demoró mucho, no me atendían rápido, entonces me tuve que ir, me demoré, no sé qué, no sé cuál. Es terrible, es terrible. Para mí, que soy la persona a la que le van a vender, no lo acepto muy fácilmente, ¿sí? Es difícil, a menos que lógicamente exista una gran razón de por medio, pero es difícil aceptar ese tipo de cosas, ¿ok? Y como vendedor también es muy engorrosa la situación de tener que llamar a justificarme, pedir disculpas, pedir perdón, vea, reciba menos, sea malito. Hay muchas cosas, entonces cuando no se organiza una ruta clara, hay también ese tipo de problemas. El reparto generalmente tiene que ser equilibrado, justo, acorde al potencial de cada zona y al potencial también de algunos vendedores. Cuando ya se tiene cierta experiencia en algunos campos, esto se lo hace de manera mucho más breve, mucho más rápida y por ende mucho más eficiente. ¿Ok? Bueno, técnicas de ventas. A ver, es difícil acá y quien tenía la expectativa de quizás aprender a vender aquí, pues lastimosamente no se va a poder porque requiere de mucha práctica, de mucho tiempo y el tiempo es lo que menos tenemos. Pero las técnicas en sí de ventas son métodos estructurados que guían al vendedor durante el proceso comercial para aumentar la probabilidad de un cierre. Las técnicas de venta dependen muchas veces de cada negocio, ¿ya? Por ejemplo, para vender un celular, que decíamos antes del ejemplo, ¿sí? Yo, posiblemente, poniendo un ejemplo así breve y muy rápido, yo puedo decir el proceso de venta es el siguiente, ¿no? La técnica de venta es mostrarle el producto al cliente, hablarle de los beneficios que tiene el producto, consultándole para qué necesita el tipo de producto y en base a eso irle sacando las cosas buenas que tiene y tratando de, lógicamente, manejar algunas objeciones que tiene, ¿sí? Es que está muy caro, es que está muy gordo, es que está muy grande, es que está muy chico, es que está muy feo, es que está lo que sea, planteándole algunas alternativas como solución, ¿sí?
Y en base a eso plantearle una quizás mejor alternativa para poder cerrar. ¿Dónde está quizás la clave de una venta para todo tipo de negocio? Porque eso puede aplicarse a celulares. Si yo vendo, por ejemplo, un plato de comida, posiblemente una técnica de venta sea el darle una muestra, ¿sí? Yo nunca voy a olvidarme de la época maravillosa en la que se empezó a hacer común esta buena práctica de probar los helados antes de comprar. Ahora yo, lugar a donde voy, pruebo el helado antes de comprarlo. Me gusta mucho el helado y cuando voy a una heladería, generalmente pregunto y digo, oiga, ¿puedo probar? Entonces, normalmente me responden que sí, pero eso antes no se podía, ¿ya? Antes de eso era impensado. A mí me gusta pensar que esta normativa, por decirlo así, la vino a poner de moda Baskin Robbins cuando vino acá al país. Ellos fueron los primeros en decirnos, claro, ¿quiere probar este? Tenga y probabas todos los helados hasta que elijas cuál es el que quieres. Y hoy en día todos podemos hacer lo mismo. Entonces, posiblemente en comida, digo yo, no sé, una técnica de venta sea esa, ¿no? El hacerle probar, porque básicamente ahí está el chiste, ¿no? El darle una muestra gratis, prueba la comida y si me gustó, preste, me lo compro, me lo como, ¿ya? Pero hay técnicas de ventas que tienen que ser adaptadas al tipo de negocio. Ahora, las etapas de una técnica de ventas normalmente son las mismas. Y eso es lo que les quiero yo indicar ahora. ¿Cuáles son las etapas de una técnica de ventas para, o cómo pueden ustedes definir una técnica de ventas para su negocio, para su producto o su servicio, el que estén vendiendo o el que quieran llegar a vender? Primero que nada es la preparación, ¿sí? Cuando alguien se prepara para lo que sea, ustedes tienen que dar mañana una exposición o tienen que rendir un examen, prepárense. El que se prepara, menos riesgo de fallar. Primero que nada, la preparación, es decir, conocer mucho sobre el producto, ¿ya? Yo como vendedor no puedo vender algo que no conozco. Si yo voy el día de mañana y me quiero comprar un carro, ustedes van el día de mañana a comprarse un carro y quieren entrar a la concesionaria de vehículos y les recibe el asesor, como les dije antes, ustedes posiblemente ya conocen más del vehículo que el mismo asesor. Entonces, si yo voy allá y el asesor me empieza a decir cosas que están mal porque yo ya conozco, ¿ustedes creen que el proceso de venta va a fluir? Posiblemente sí, pero no gracias al asesor, posiblemente porque yo tengo muchos deseos de conseguir ese producto o porque pido que me cambien de asesor, ¿ya? Pero tengo que saber de mi producto, tengo que poder responder preguntas, tengo que poder ofrecer beneficios, ofrecer ventajas y hablar abiertamente. Todo eso está en la parte de la preparación. Tengo que conocer muy bien mi producto, ¿sí? Mi servicio, lo que yo voy a vender. Por eso es que si ustedes en cambio son los dueños de un negocio, preocúpense mucho de capacitar a su personal de ventas, ¿sí? Porque si una persona que no sabe o que no está preparada para vender puede cometer errores y esos errores le hacen quedar mal, no solamente al vendedor, sino a la empresa, al negocio, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Segundo, el contacto inicial. En el contacto inicial está mucho de la clave de cómo va a seguir el siguiente, el proceso, digamos, de venta en sí. Si el contacto inicial se dio en redes sociales, posiblemente le tengamos que contestar también en redes sociales. Posiblemente, depende del negocio, ¿sí? Porque si una persona deja un formulario explícitamente diciendo contáctenme por WhatsApp, hay que contactarlo por WhatsApp. Si le llamamos por teléfono, se va a molestar, se va a enojar, ¿ya? Si nos contacta por redes sociales, posiblemente el canal preferido para contactarlo de vuelta sean las redes sociales, ¿ya? Entonces, es importante considerar el contacto inicial, dónde o por dónde llegamos a tener esa interacción con el cliente. No siempre, si es que nos contactó en redes, le respondemos en redes. No siempre, depende del negocio en el que estemos, ¿sí? Tomemos eso en cuenta siempre. Si nos deja datos un cliente llenando un formulario, nombre, teléfono, correo electrónico, normalmente nos está pidiendo y nos está dando la autorización para que lo llamemos, ¿ya? Si nos deja el teléfono, nos está dando el permiso para que lo llamemos, ¿ok? En la llamada nos puede decir, este momentito no estoy ocupado, llámeme más después, llámeme en una hora o mándeme por WhatsApp, eso es diferente. Pero si nos deja el teléfono, normalmente nos está dando la autorización para poder llamarlo, ¿ok? Claro que también hay de aquellos clientes que le llamamos y ellos dicen, no, no, no estoy ocupado, pum, nos tiran el teléfono, pero es parte del negocio, es parte de todo esto. Entonces el contacto inicial es importante. Segundo, perdón, tercero,
está la identificación de necesidades. Una vez que hemos logrado identificar cómo contactar al cliente, tenemos que conocer cuál es su necesidad. Como vendedores hay que determinar qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Como les dije antes, uno ya no convence como vendedor, uno asesora, ¿sí? Entonces, si el cliente nos dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo necesito, verá, yo trabajo mucho en oficina, pero habitualmente salgo a revisar proyectos y tomo muchas fotografías. Por el momento en que tomo las fotos, tengo que bajar a la computadora. Y el momento en que bajo a la computadora, pierden calidad, pierden resolución, se demora mucho tiempo y yo no tengo tiempo que perder. Así que necesito una herramienta que me permita hacer esto rápido. En base a esa necesidad, yo le puedo decir, perfecto, usted está entonces necesitando este modelo de celular que hace esto, esto, esto y esto. O si no, usted necesita esta computadora que tiene esto, esto, esto y esto, que se adaptan a lo que usted necesita. ¿Ya? Tenemos que identificar el tipo de necesidad que tiene el cliente. A veces no nos los dicen fácilmente y ahí está un poco la destreza del vendedor en cómo lograr que el cliente suelte cuál es su necesidad. Es más, en base a esta etapa de necesidades, de identificación de necesidades, vamos a determinar si el cliente es realmente un potencial cliente o es un curioso que está simplemente averiguando. Ustedes van a comprar un carro en una concesionaria, volviendo a este ejemplo, y si entran preguntando el precio, posiblemente el vendedor identifique que ustedes no están interesados en comprar. Pero si ustedes entran a ver beneficios del vehículo, a ver cuánta capacidad tiene, qué tipo de radio, cuántos parlantes, qué tipo de llantas, un montón de cosas más, cuál es la capacidad del tanque de gasolina, consume mucho, consume poco, se nota una apertura más grande a considerar una venta. Entonces el vendedor también va a decir, ah, ya bueno, está interesado, le voy a explicar y veamos si podemos llegar a algo. Pero ya identificando necesidades. Si, por ejemplo, yo entro a la concesionaria diciendo, sí, sabe que estoy buscando un carro. Es lógico, está en una concesionaria de autos. ¿Cómo le puedo ayudar? Sea, quiero un carro. Bueno, elija uno y llévese, ¿no es cierto? Entonces el vendedor tiene que decir, bueno, pero ¿para qué lo necesita? Auto familiar, grandes distancias, 4x4 ciudad, en fin, ¿qué necesita? Sí, necesito para salir de la ciudad muchas veces. Ok, usted lo hace en familia, lo hace solo, y los caminos son sinuosos, o carretera, ¿por dónde va? O sea, muchas cosas se tienen que analizar en esta etapa de las ventas, ¿ok? Y entendemos el por qué, ¿sí? Me voy al cuarto paso. Hemos identificado la necesidad, vamos a la presentación de la solución. Como vendedor le planteo, como asesor le planteo una alternativa. Ok, conociendo lo que usted necesita, le brindo esta alternativa o esta alternativa o esta alternativa. ¿Sí? Cuando viene esta etapa, la cuarta etapa de presentarle la solución, es cuando empezamos a hablar de, digamos, se desarrolla la venta en sí, es el cuerpo principal, la parte gorda de la venta se viene a presentar en esta etapa. ¿Por qué? Porque al yo presentarle la solución al cliente, el cliente me va a decir, ah, ya, y me va a hacer una pregunta, y me va a hacer otra, y yo tengo que responderle esto, esto y esto otro. Y en algún punto inclusive me va a decir, bueno, el precio, ¿cuál es el precio? Entonces, todo eso es presentarle la solución. La solución cuesta tanto, ¿sí? Es más, miren, no tengamos temor. Vuelvo a este paréntesis pequeñito, dependiendo del tipo de negocio, cierro paréntesis, pero no tengamos temor a decir el precio. Miren, si un cliente tiene que decidirse la compra por el precio, posiblemente no es una venta segura o posiblemente no es un cliente que querramos tener. ¿Ya? Depende del tipo de negocio. Porque el precio muchas veces determina la venta, por supuesto que sí. Pero si yo estoy ofreciendo muchas ventajas y muchos beneficios que el cliente no sabe valorar, ningún precio lo va a hacer, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la venta de carros, para mantenerme en esta misma industria? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, algunos tienen la percepción cambiada y está perfectamente bien, es totalmente válido, pero algunas personas todavía no? Y eso va de un tema histórico, de confianza y de muchas cosas más. ¿Qué pasa si ustedes les digo que un auto chino cuesta la mitad que un auto de una marca reconocida? ¿Sí? Si una persona entra, yo soy parte del concesionario de un auto chino, y vienen y me dicen, ¿sabe qué? Estoy interesado en el auto, quiero conocer un poquito más, y me hace un montón de preguntas, y yo
le sigo dando las opciones y le demuestro que el auto es mejor que cualquier otro demás en el mercado. Y le digo el precio. Miren, si el cliente me sigue objetando con cualquier cosa, así yo le diga, vea, le voy a dar gratis el carro, el cliente le va a seguir viendo peros, porque no confía, ¿ok? Y quizás en su mente únicamente quería sacarse la duda de algo en específico, pero en su mente, en su corazón ya sabe que no quiere un producto. Entonces, es muy difícil a veces tratar de pelear o vender cuando está basado solamente en precios. ¿Ok? Sí es un determinante, por supuesto que sí, pero cuando hablamos de un mismo segmento de productos de un mercado, a veces la diferencia de precios no es tan grande y ahí entonces entran otro tipo de cualidades que hay que saber manejar. Esta etapa es la que se llama, también se conoce como manejo de objeciones. Y en el trabajo previo, en la preparación, uno tiene que conocer qué tipo de objeciones se le pueden presentar a la venta de un producto o de un servicio. El precio, la calidad, el tiempo de entrega, el color, el sabor, lo que sea, dependiendo del tipo de negocio. Pero uno tiene que saber manejar objeciones. Miren, si alguno de ustedes trabaja en el área de ventas, de alguna empresa, muchas veces las empresas ya tienen elaborado un script, un guión, lo que se conoce como un guión de posibles preguntas y lógicamente posibles respuestas a las objeciones de un cliente, que muchas veces están volcadas sobre el tema del precio, ¿ya? Es por eso que les habrá pasado a ustedes, me ha pasado a mí, ¿sí? Que, no sé, nos ofrecen un producto y le decimos, bueno, sí, sabe qué, voy a pensarlo, muchas gracias, pero cuénteme, ¿cuál es su problema? Si le decimos lo que pasa es que el costo está muy alto, automáticamente nos sacan la carta mágica. Ah, bueno, mire, si el precio le parece el problema, entonces yo le voy a dar la siguiente opción. Le divido el precio, le hago un descuento, le doy en partes, le doy a crédito, le hago fácil de pagar, en fin, cualquier solución para que la objeción sea eliminada. ¿Sí? Si finalmente nos da un buen precio, un buen descuento, a veces nos preguntan, dicen, bueno, ¿y cuál sería un precio que usted estaría dispuesto a pagar? Y le decimos, ¿sabe qué? Yo estaría dispuesto a pagar sinceramente, no sé, 5 veces menos del precio que usted me dijo. Y el vendedor nos dice, ok, si yo le doy 5 veces menos del precio, ¿usted me compra en este momento? ¿Les ha pasado? Hay vendedores que son bien agresivos en algunos casos y saben cerrar ventas. Y es porque, claro, si eliminamos todas las objeciones de un cliente, ¿cuál es el pero? ¿O por qué no nos van a comprar algo? Ya eliminamos todas las objeciones. No es que está muy grande, bueno, le doy más pequeño. Es que está muy caro, perfecto, le hago un descuento. Es que no tengo plata este rato, listo, le doy a crédito. Es que tengo que preguntar a mi esposa, hágale una sorpresa, llamémosle ahorita. Si todas las objeciones han sido ya saneadas, digámoslo así, ¿por qué no comprar? Entonces, si en ese punto el cliente no quiere comprar y sigue dándose las vueltas, dé la vuelta y siga al siguiente, ¿sí? Mire la página y leamos otro libro. ¿Por qué? Porque finalmente el cliente no se ha convencido, no quiere comprar, ¿ya? Es así de sencillo. Ustedes habrán sido ese cliente y también habrán sido alguna vez ese vendedor. Es parte de la etapa de ventas. También hay estas cosas psicológicas, como les digo, no podemos ahondar mucho en este momento, pero está el factor de dejarle que el cliente decida, del darle la última oportunidad, del hacerle sentir que es una oferta de este momento o si no, nunca más. Es darle la opción o esa sensación, más bien dicho, de caducidad del producto. Verá, me quedan dos, nada más. Ah, sí, ah, ya, gracias. Vea, se acaban de llevar una más de este producto. Me queda la última. Si no me compra ahora, no me compra nunca. Entonces, esa sensación de que se va a acabar, de que es de exclusividad, son herramientas dentro del proceso de técnica de ventas que debemos aplicar, ¿sí? También se pueden utilizar, pero son estrategias que utilizamos en el manejo de objeciones también, ¿ya? Para que el cliente finalmente diga, ok, sí, lo hago. Entonces, cuando ya hemos logrado manejar todas las objeciones y las objeciones ya no tienen piso, porque hemos solucionado cada una de esas objeciones en base a un guión previamente realizado, viene la etapa de cierre. Y el cierre simplemente es, ok, como ya no hay objeciones, ¿estamos listos para la compra, para la venta? Sí, perfecto, ok. Por favor, lléneme este formulario, en fin, ta, 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 y viene la etapa de cierre. Y después de la etapa de cierre viene la etapa del seguimiento, que es como les dije, el postventa, el saber cómo le fue, qué le pareció, le gustó, no le gustó, en fin. Las ventas, muchachos, chicos, amigos, amigas,
Las ventas no se improvisan, ¿sí? Las ventas no se improvisan. Las ventas se preparan. Las ventas tienen que ser planeadas, ¿ya? Un vendedor preparado anticipa objeciones, transmite seguridad, no duda en ningún momento. A veces ante un cliente que sabe más que el vendedor logra darle vueltas y hasta admitir errores o fallas, pero no pierde una venta, ¿sí? Transmite mucha seguridad. Es aquello que a veces dicen, aunque te equivoques, pero sigue seguro, dale seguro, habla nomás tranquilo, ya, algo así. Eso es lo que es un vendedor, un buen vendedor. ¿Ya? Entonces, en esa parte, digamos que está radicado el proceso y las técnicas de venta que ustedes deben encontrar la fórmula perfecta para aplicar en su negocio. Sea un negocio de comida, sea un restaurante, sea ventas de, no sé, comida personalizada, un catering o sea administración de cualquier empresa. Pero tienen que adaptar el proceso de ventas a lo que ustedes necesitan y manejar mucho el tema de objeciones, manejar mucho el tema de un guión, de un script, porque en base a eso ustedes ya saben. Es más, quienes están en algún tiempo en ventas van a saber qué es lo que un cliente puede objetar, qué es lo que un cliente puede decirles, qué es lo que no le gusta, qué sí le gusta, y en base a eso plantear soluciones y plantear alternativas, de tal manera que cuando un cliente salga con una de estas preguntas o objeciones, el vendedor tiene tranquilamente el as bajo la manga para poder responder y tratar de cerrar una venta. ¿Ok? Bueno, a ver, avancemos. Preguntas, chicos, hasta acá. ¿Alguien alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, vamos avanzando. Presupuestos y presupuesto de ventas y cuotas. El presupuesto de ventas, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es determinar cierta cantidad, en este caso de dinero, de tiempo, en fin, de un recurso en sí para lograr algo, ¿no es cierto? Ese es un presupuesto. Un presupuesto de ventas finalmente es la cantidad o la proyección, digamos así, mejor utilizado este término, es la proyección de ingresos que yo voy a obtener o que la empresa va a obtener en este caso en un periodo determinado, ¿sí? El presupuesto de ventas de este mes es tanto. El presupuesto de ventas del primer semestre del año va a ser tanto. ¿Sí? Es ingresos. El presupuesto de ventas es la cantidad de dinero que vamos a lograr vender. Las cuotas de ventas son los objetivos asignados a cada vendedor o equipo de ventas. ¿Ya? Es decir, el presupuesto de ventas es lo que generan todos en dinero. Las cuotas de ventas son los objetivos que tiene un vendedor, por ejemplo, para vender, sí, celulares, carros, teléfonos, computadoras, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo claro. Volvemos a los carros, ¿sí? Para que sea, para mantener la idea, la misma línea. Luego podemos adaptar a cualquier otro tipo de negocio si es que alguien quiere, pero sigamos con los carros. Em, un concesionario de autos, cualquier marca que ustedes quieran, pongámosle Kia, ¿ya? Porque es la marca hoy por hoy número uno en el país. Em, concesionarios de vehículos Kia hay en muchas partes, ¿no es cierto? A nivel de ciudad, a nivel de provincia y a nivel nacional. Kia, marca número uno en el Ecuador en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos concesionarios, ¿sí? Ciertas casas así, ¿no? Concesionarias que tienen un presupuesto de predicción de ventas. Entonces, la empresa como tal, Kia o la casa comercial de la distribuidora, tiene un presupuesto de ventas y dice, ok, en el mes vamos a vender, no sé, $200.000, que es poco en realidad para el tema de carros, pero bueno, $200.000 vamos a vender en este mes, ¿sí? Es la proyección de ventas que se van a hacer. Sin embargo, la cuota de venta del concesionario de la Eloy Alfaro y no sé cuánto es 20 carros. La cuota del concesionario del sur, porque es más grande, es el más grande que tenemos, ese tiene que ser 100 carros, ¿ya? Esa es la cuota. Si hablamos, por ejemplo, lo que les decía antes, un visitador médico. El visitador médico tiene que cumplir con su parte de la proyección de ventas. En general, él y otros vendedores van a vender en total $100.000, ¿ya? En un periodo de tiempo, una semana, en un mes, en lo que sea. Pero la cuota de Pepito, la cuota de ventas de Pepito es vender tantos productos de esta medicina.
La cuota de ventas de este otro, como tiene un mercado, tiene un segmento quizás más grande, con un hospital más grande, en fin, cualquier cosa, o porque es mejor vendedor, X razones las que sean que determine el gerente de ventas, tiene una mayor cuota para este mismo producto, ¿sí? Entonces, esas son las cuotas que se manejan y el presupuesto de ventas en general. ¿Cuál es la función de las cuotas? ¿Qué objetivo tiene el tener cuotas de venta? Motivación para el vendedor, el tratar de llegar a su cuota, el orientar el esfuerzo hacia vender un producto en específico que yo necesito que salga mucho más, por ejemplo, ¿sí? Necesito que ese producto se venda más, entonces pongo mayores cuotas de venta. Medir el desempeño también de un vendedor, en este caso, saber cómo puede cerrar mayores ventas de un producto y, lógicamente, ir controlando la venta y su cuota también dentro del presupuesto de ventas general. Una buena cuota es realista, ¿sí? Tampoco vamos a poner imposibles a un vendedor o un equipo de trabajo. Es clara, es realista, es medible, saber cuánto, ¿sí? Tener la opción de poder contar, contabilizar y es alcanzable, es decir, saber que se puede realizar. Esa es la motivación que se tiene. Si yo tengo que decir, la cuota de este mes son 10 carros, bueno, vendamos 10 carros. Si yo digo la cuota de este mes son 100 carros, capaz, el mes pasado vendimos 2 y ahora quiere que vendamos 100. No, pues es imposible, o sea, tiene que ser realmente alcanzable, ¿sí? Las cuotas que son imposibles generan mucha frustración y en cambio cuotas muy bajas generan mucho conformismo. Entonces hay que saber ir midiendo un poco este tipo de situaciones. Vamos con el control y la evaluación de las ventas. Em, Esto básicamente consiste, ¿no? En comparar los resultados que se van obteniendo en base a los objetivos que se han planteado. Si tenía una cuota de cierto número, saber cómo va avanzando esa venta de cierto vendedor o del departamento en general para llegar a un objetivo final. Para esto hay algunos indicadores y eso es en algo que me quiero centrar con ustedes. Hay indicadores comunes que son, por ejemplo, las ventas totales. Ustedes saben perfectamente que para saber medir el resultado final de una empresa hay que saber cuánto se vendió en total, ¿sí? También está el cumplimiento de las metas hacia los vendedores, saber si están o no están cumpliendo con su trabajo. ¿Por qué? Porque también me permite a mí evaluar el desempeño de cada uno de ellos. Hay un vendedor que ya cumplió su meta dentro del mes y vamos a fecha 15, y hay otro que estamos a fecha 28 de mes y ha vendido 2 y tiene que vender 15. Entonces, hay que también saber ir evaluando ese tipo de situaciones. Es un indicador muy claro en que un vendedor está haciendo bien su trabajo y sabe cerrar y sabe vender, y el otro, en cambio, no. ¿Sí? Un poco parecido a lo que decíamos antes de los KPIs del marketing digital. Si yo tengo muchas visitas a una página web, pero pocas ventas, algo está fallando en la venta. Lo mismo acá. Si un vendedor tiene muchos clientes, pero ha cerrado pocas ventas y no logra su cuota, posiblemente el error no sea el cliente, sea el que no está vendiendo bien, ¿ya? Más todavía si es que hay otro vendedor u otros vendedores que sí han logrado vender bien. Entonces, eso nos da una panorámica más clara de que algo está fallando con la persona, no con el producto, no con el proceso. Otro indicador común es el crecimiento en porcentajes generalmente, al igual que la rentabilidad, ¿sí? Que no es lo mismo. La rentabilidad es saber cuánto gasté, cuánto invertí, cuánto estoy recibiendo. La diferencia es mi porcentaje de rentabilidad. Y el número de clientes nuevos, que también a veces es importante, ¿sí? ¿Cuántos clientes nuevos tengo? ¿Ya? Para poder trabajar con ellos en un futuro. Entonces, en sí el enfoque del control y la evaluación de las ventas no está en castigar a alguien que está haciendo mal el trabajo o que no está cumpliendo con las ventas habituales, sino detectar fallas, detectar problemas, corregir estrategias, corregir errores a tiempo, mejorar procesos a tiempo. ¿Sí? Esa es la idea de un enfoque que está bien llevado dentro de un departamento de ventas. Dice el gerente de ventas, el gerente de un equipo o el jefe de un equipo identifique esto pronto, puede corregir y obviamente aplicar ciertas acciones para mejorar, ¿ya? Pasa en los call centers, pasa bueno, en muchas partes, ¿sí? Lo importante es tener también un buen líder. Por eso antes les decía las responsabilidades del gerente de ventas, ¿ok? Bueno, dentro también del control y la evaluación está la fuerza de ventas, ¿sí? Y la fuerza de ventas y la evaluación, de hecho, analiza el desempeño individual justamente de los individuos que forman esta fuerza de ventas de una empresa. Hablemos de los vendedores, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de vendedores, lógicamente cada empresa tendrá su propio criterio para contratar a personas. Algunos querrán vendedores con experiencia, otros querrán vendedores
con experiencia en cualquier industria, otros con experiencia en la industria en específico del negocio, otros buscarán vendedores que no tengan experiencia. Y a veces esto juega un papel en contra de la empresa porque no sé si a ustedes les ha pasado o han visto, pero hay muchos negocios que invierten, no invierten, gastan mucho dinero porque no se recupera, gastan mucho dinero en contratar vendedores a veces sin experiencia porque piensan que es el puesto más, más dicho, menos importante y pueden rotar todo el tiempo, ¿sí? Y son quizás personas que no reciben un buen salario, no reciben buenas comisiones o les tratan de convencer en base a comisiones, que ya vamos a hablar de eso, y no se invierte en el vendedor, sabiendo que la venta que genera ese vendedor puede alimentar a muchas personas dentro de la compañía. Entonces, para mí personalmente es un error, ¿no? El vendedor debe ser quizás una de las personas más importantes dentro de una empresa y tenerlo siempre contento, ¿sí? Por esta situación, porque él es el que va realmente a generar la fluidez y la rentabilidad de una empresa. Entonces, cuando hablamos de la evaluación y el control, es hablar de estas personas, de los vendedores finalmente, que lógicamente en base a los aspectos que se los evalúa es la productividad. La productividad puede estar medida en base a la cantidad de llamadas que hace al día, la cantidad de visitas que ha hecho al día, la cantidad de clientes que tendría en un día, la cantidad de ventas que genera en un día, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, productividad. El cumplimiento de cuotas también. La calidad de atención. Hay personas que venden cualquier cantidad de dinero al mes, pero tratan tan mal, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado? Justamente por ser buenos vendedores, a veces, no sé, están como que un escalón o dos escalones de arriba. Y no debería ser así, ¿ya? Entonces, también está la calidad y se le mide en base a la calidad de atención que pueden tener algunas personas. Los años, hombre, Perdón, Gustavo, ¿algo me decías? aquí está que llueve que da miedo. Ah, bueno, por acá también. Todito el día le veo agua, desde las 6 de la mañana. Por acá también, estimado Gustavo. A ver, entonces decíamos, la calidad también es importante en algunas personas. La gestión del tiempo, ¿sí? Aprovechar bien el tiempo, saber que tenemos, como les decía antes, un tiempo limitado para atender a un cliente. Hay algunas empresas que ya logran determinar que un cliente, por ejemplo, en una cita, en un contacto con el cliente, entre negociar, hablar y demás, se demora una persona 15 minutos o 20 minutos. Y en base a eso se planifica una agenda diaria. Entonces, la gestión del tiempo en cómo podemos cerrar con un cliente rápidamente, ya sea brindarle la información que necesita o ya sea cerrar finalmente, determina solamente el hecho de saber gestionar su tiempo y cómo brindamos la información. Si se demora mucho más tiempo, atiende menos clientes, al atender menos clientes va a generar menos ventas, al generar menos ventas, menos productivo, y así generamos un círculo de malas costumbres. ¿Ok? Y la relación con los clientes, que no tiene que ver solamente con el hecho de, ah, sí, me llevo bien con los clientes o soy una persona sociable, sino cuidar el tipo de relación que tienen, porque a veces también puede trascender fuera de las oficinas, fuera del trabajo, y eso a veces puede generar problemas no solamente al vendedor, sino también a la empresa, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Es importante saber qué es lo que está haciendo el equipo, qué es lo que está haciendo el vendedor y saber cómo se puede mejorar, si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal en definitiva, ¿ok? La fuerza de ventas como tal son todas las personas que forman parte del grupo, sobre los cuales también hay algunos elementos que hay que tomar en consideración, que es importante, por ejemplo, la capacitación continua a un equipo de ventas. Es muy importante no solamente en capacitarles para que conozcan de su producto, de su servicio o de alguno nuevo que vaya saliendo, sino de esto. Atención al cliente, relación con el cliente, técnicas de ventas avanzadas, tecnología para vender y cosas así. O sea, brindarle siempre capacitación para que el vendedor pueda hacer mejor su trabajo, ¿sí? Darle las herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo. Eso es importante. Prepararlos técnicamente, ¿sí? Sobre todo si son trabajos donde hay aspectos técnicos precisamente que se deben conocer. Generalmente en todos pasa esto, así que deben tener los vendedores la capacidad de asesorar y solucionar un problema de una persona que tiene alguna duda, alguna pregunta y hay que motivarlos siempre en base a muchas alternativas que se pueden presentar, entre ellas las comisiones de ventas, entre otras cosas más, ¿sí? No solamente dinero, ¿sí? Hay, no sé, vendedores que pues, se pueden sentir motivados, por ejemplo, con un carro o les dan un celular nuevo,
para que trabajen, o les dan bonos, o les dan tarjetas de regalo, o les premian en base a metas y a cumplimiento con un viaje. Es decir, hay muchas alternativas de ese tipo. Y también hay del tipo en donde dicen, no, lo que pasa es que yo me siento motivado porque en mi trabajo tienen una guardería y me ayudan a mí, por ejemplo, porque le llevo a mi hijo y cuidan a mi hijo ahí. Y yo estoy más que agradecido porque eso no me da nadie. Entonces, no está solamente en el aspecto monetario, sino también un vendedor puede decir, no, miren aquí, tal vez cumplo con la cuota a veces sí, a veces no, pero me capacitan cada mes. Este mes saqué un certificado de no sé qué cosa, el otro mes saqué un certificado internacional de ventas internacionales, de uso de plataformas digitales, bueno, o sea, hay muchas alternativas para mantener motivado a una persona. La cultura comercial es importante dentro del equipo, es decir, la cultura que tiene que ver reflejada desde los valores de la empresa, ¿ya? ¿En qué sentido? En que si yo digo, mi empresa es la número uno, los mejores precios, el mejor producto, en mejor calidad. Bueno, tenemos que demostrarlo también en base a la cultura comercial de la empresa y todos tienen que reflejar lo mismo. Si es que el portero, sí, el portero, el que me abre la puerta de un negocio, me saluda con efusividad, espero que todos los demás hagan lo mismo. Eso es cultura comercial. Que todos cumplan con la misma idea, mismo proceso, misma sonrisa, misma atención, mismo todo. ¿Ya? Eso es parte de la fuerza de venta. Y lógicamente está la evaluación del desempeño como elemento clave para poder saber que también están haciéndolo, inclusive como grupo, ¿sí? Ojo, una fuerza de venta representa finalmente a la empresa frente al cliente. Lo que haga bien o mal esta persona o el equipo de ventas va a afectar directamente la reputación de la empresa. Así que mucho ojo con eso. Un mal vendedor daña completamente la marca y puede traerle muchas consecuencias negativas, mientras que lógicamente un buen vendedor fortalece por completo la marca. Esto se ve, por ejemplo, en atención al cliente, ¿sí? Atención postventa, por ejemplo, igual. Entonces siempre hay que tener en cuenta este tipo de situaciones. ¿Hecho? Ya vamos terminando, chicos. Lo último, o parte de lo último. Remuneración y comisiones, ¿sí? En el área de ventas. Esto también es importante y se define, vuelvo nuevamente al paréntesis, dependiendo de cada negocio, ¿sí? Pero la remuneración finalmente es lo que un vendedor va a percibir, quizás como recompensa a su trabajo, ¿no es cierto? Y que dentro de los, digamos, términos normales, es lógico que reciba una remuneración por su trabajo. Aquí entra mucho en discusión muchas veces el tema de si la remuneración está en base al trabajo que desarrolla, la industria que representa, a la ley, a muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente una remuneración habla de algunos componentes comunes que son el salario o el sueldo fijo, ¿no es cierto? Hay algunas veces que los vendedores se les dice, tu salario es cuánto vendas y dependiendo de eso ganas comisiones, pero no hay salario fijo. Yo personalmente creo que ese es un error y de hecho va en contra de la ley, ¿ya? Un salario fijo porque ¿qué pasa si el vendedor no consigue ventas en el mes o no logra cumplir la meta? No quiere decir que no ha trabajado. Ha hecho un esfuerzo trabajando, llamando clientes, vendiendo, cerrando, pero a veces las cosas no se dan bien y necesita su sueldo fijo, ¿ya? Entonces, la remuneración en sí compone el sueldo fijo, las comisiones, también pueden estar los bonos y pueden estar aquellos incentivos que yo les decía que no son precisamente monetarios, ¿sí? Esa es una remuneración en general. ¿Cómo se puede determinar las comisiones? Depende del negocio. Depende del negocio. Hay negocios en donde, por ejemplo, las comisiones de ventas van desde el 1% hasta el 5% de, pues, la venta de un producto, un artículo o el total de ventas que se hagan, ¿sí? Todo va a depender del tipo de negocio. Hay algunos negocios en donde se plantean las comisiones en base a la meta, es decir, tú ganas comisiones a partir de cumplir una meta. Si no cumples la meta, no ganas comisiones. ¿Sí? Entonces también se puede plantear de esa manera y todo va a depender, insisto, del tipo del negocio. Considerarlo justo o injusto, lastimosamente, la justicia es ciega, dice. Va a depender, va a depender de muchos factores porque
yo personalmente creo que las comisiones deben darse en base a cada venta que se hace. Pero, ¿qué pasa si un vendedor, estamos hablando de una tienda de barrio, y las ventas son totalmente continuas y repetitivas y bueno, entonces no es la misma manera de juzgar a un negocio que, por ejemplo, vende, como les decía antes del ejemplo, quizás 3 o 4 proyectos en el mes, ¿ya? Ahí yo puedo premiar por venta realizada. Por ejemplo, en venta de carros, volviendo al ejemplo, es una industria bastante buena para los ejemplos del tema de los carros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una concesionaria de Kia venden 15 carros una persona? Puede ganar por venta de carro, puede ganar por meta, de hecho. Es decir, no es que ganas por cada carro, sino que cumples una meta y empiezas a ganar comisiones a partir del quinto o sexto carro que vendas al mes. Si no vendes 5 o 6 carros, ganas tu sueldo fijo. Y de hecho así se maneja, ¿ya? El que gana más es porque ha vendido 15, 16 carros, 12 carros, más de 10 carros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el mismo mundo de los carros, con una persona que vende Maserati, o que vende Porsche, o que vende Audis, o que vende BMWs? Posiblemente al mes, entre todos, logren vender, no sé, 5, 10 carros, no sé, entre todos los vendedores que tengan. Entonces ahí posiblemente la comisión sí sea hecha por carro vendido. Entonces depende mucho del tipo de negocio en el que estemos, del tipo de industria en el que nos manejemos, pero las comisiones se marcan, pueden ser en base a una meta, en base a cada producto o artículo o servicio vendido, ¿sí? También pueden existir porcentajes de motivación, por ejemplo, yo vendo sobre la meta, o dicho, alcancé mi meta, gano comisiones de todo lo que he vendido hasta el momento porque ya cumplí mi meta y aparte de eso, si vendo un poquito más y llego a una nueva meta o a un nuevo límite, un nuevo tope dentro de una tabla, gano un bono especial de un valor fijo. O sea, hay diferentes maneras de estructurar y esto se debe trabajar mucho entre el gerente de ventas y el gerente financiero, por ejemplo. ¿Sí? Porque tampoco podemos ofrecer el oro y el moro. Entonces hay que determinar hasta qué punto las ventas generan rentabilidad descontando todos los beneficios, incentivos y motivaciones que va a tener el vendedor. ¿Sí? Entonces, hay negocios en donde, por ejemplo, el gran premio puede ser un viaje, ¿sí? Para un empleado, pero porque el negocio en sí da para costear eso. Hay otros negocios en donde no alcanza para tanto. Entonces, hay que buscar la mejor manera de incentivar siempre al vendedor. Ojo, lo que sí hay que tomar en cuenta es que un buen sistema de remuneraciones va a mantener al vendedor motivado, retiene al vendedor en la empresa, no va a estar buscando siempre a dónde irse porque aquí me pagan menos, acá me pagan más, acá me pagan bien, con comisiones y con todo, y siempre vendo, así que estoy tranquilo. Y finalmente logran alinear intereses del vendedor con la empresa para ofrecer un buen servicio, un buen producto y un buen servicio. Y hablando de servicio, que es nuestro último tema, chicos, el servicio al cliente. ¿Sí? El servicio al cliente es estrategia y políticas de la empresa finalmente. Y la atención al cliente, buscando un poquito la diferencia entre los dos, es la interacción directa con el usuario. ¿Sí? El servicio son las políticas y estrategias que yo pongo en práctica y la atención es directamente la interacción que tengo con una persona, con un cliente, con un grupo de personas. Ambos influyen directamente en la satisfacción del cliente, que nos va a dejar un buen review, un buen comentario, que en base a todo lo que hemos hablado ya vemos que sí es muy necesario. Nos abre la puerta a una posible recompra, es decir, que se vuelva un cliente fijo, un cliente fiel. Y finalmente está también la etapa de la recomendación, que en base a su experiencia positiva nos traiga nuevos clientes, ¿sí? La experiencia del cliente es muy importante al hablar de fidelización de clientes, ¿sí? Cuando uno habla de la experiencia del cliente, esta es la percepción total que percibe un cliente de una marca, de un producto, de un negocio, de un servicio, durante toda esa relación con la empresa. Por ejemplo, yo puedo tener una buena percepción, una buena experiencia de una marca, de un vehículo, porque me atendieron bien los asesores, el proceso de venta fue muy fácil, el proceso de compra en este caso, me cumplieron en el día que me dijeron, en las condiciones que me dieron, el servicio de postventa, el agendamiento de citas para el taller ha sido muy bueno, o sea, todo ha sido una gran experiencia. Entonces yo por ende me vuelvo fiel a esa marca. Si dentro de este proceso quizás
el proceso de compra fue un poco truncado o no me cumplieron con la palabra o el taller no es bueno, hay algo que se rompe en esa experiencia y finalmente no se logra finalizar. ¿Sí? Entonces esto siempre va a ser importante que se lo maneje de buena manera. Tomen en cuenta mucho esta parte, ¿sí? De fidelizar clientes y de brindar un buen servicio al cliente, porque sí, definitivamente va a marcar un antes y un después en cuanto a la obtención de nuevas ventas y de crecimiento potencial de un negocio. ¿Ok? Listo, chicos. Básicamente es eso. Hemos cumplido con todo el material a tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que me quiera hacer? Abro micrófonos. Abro micrófonos de ustedes y abro mis oídos para escucharles. ¿Alguien, chicos, alguna duda? ¿O soy súper bueno explicando o nadie entendió? Bueno, ante el silencio, eh, nada, voy a quedarme con la idea de que todo está claro, de que todo está entendido y nada, les voy a entregar unas par de indicaciones finales nada más. En el transcurso de la siguiente, ¿qué será? Tal vez la siguiente hora, va a estar subido ya el video de la clase o tal vez un par de videos por estos cortes que tuvimos. Ya voy a revisar cómo quedó la grabación. Lo que sí van a tener a disposición es ya el material de las diapositivas, para que lo puedan revisar, para que puedan irlo profundizando y lo pueden revisar entre hoy y posiblemente mañana, depende de cómo esté su agenda. El examen final, chicos, el examen de esta tutoría, de esta asignatura, va a estar disponible desde el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Mañana 8 de la mañana se abre el examen para que ustedes puedan rendirlo. Y va a estar disponible mañana todo el miércoles y todo el día jueves, hasta las 11:59 de la noche, ¿ok? Entonces tienen 2 días prácticamente para realizar el examen en base a todo el material que hemos visto, que hemos revisado y que ustedes pueden volver a revisar. Consideren por favor que el examen final tienen o van a tener 1 hora para realizarlo, ¿sí? Ojo, se cierra a las 11:59 de la noche del jueves. Si alguien empieza a hacer el examen a las 11:30, a las 23:30, pues no va a tener 1 hora, ¿sí? Va a tener 29 minutos. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso también, porque sí me ha pasado a veces que me dicen, profe, pero era 1 hora y a los 20 minutos se me cerró. Sí, porque empezaste a hacer el examen 20 minutos antes de que se termine el examen. Entonces, por favor, consideren eso también cuando vayan a hacer su prueba. Y nada más, chicos, estoy seguro de que nos volveremos a ver en este camino. Ojalá pueda tener la oportunidad de cruzarme con ustedes en alguna otra asignatura dentro de esta carrera. Y siempre será un gusto el poder asistirlos, el poder guiarles con algo de conocimientos y compartir con ustedes algunas ideas, ¿sí? Nada más, chicos, no les molesto más tiempo, les dejo descansar. Suerte en su examen, éxitos y sigan adelante, ¿ok? Muchas Gracias. gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Buenas A noches. ustedes también gracias, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.